Gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, te quiero recordar algunos anuncios que tenemos para ti. Buenas noches, hermanos de Iglesia Valle. Recuerden que pueden compartir esta liga para quien necesite conocer de la palabra. Gracias por reunirse en línea y tener un corazón dispuesto para escuchar acerca de lo que el Señor tiene que decirnos. Esta semana el Señor puso en mi corazón leer este versículo para poderles mencionar a ustedes sobre los diezmos y las ofrendas. Es Santiago 2:17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Esta está muerta y estéril. Recuerden, hermanos, que nuestra confianza y nuestra fe habla a través de nuestra ofrenda y nuestros diezmos al Señor. Nada de lo que hay aquí es nuestro, todo es suyo y nosotros solo somos administradores. Recuerden, va a aparecer ahorita en los datos bancarios para que puedan realizar su ofrenda, su diezmo, y vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta noche te pedimos que tú bendigas a todas las personas que están realizando su diezmo, su ofrenda, que tú les multipliques, Señor, que seas tú en tu bondad y tu infinita gracia, Señor, quienes les proveas de todo, que esto que están ofrendando, Señor, se los multiplique 70 veces 7, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Hermanos, recuerden que tenemos nuestras reuniones el domingo, los esperamos, y ahora que Dios disponga nuestros corazones para que podamos escuchar la palabra con un corazón manso y obediente. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un gusto poder acompañarte este jueves. Qué bendición poder estar reunidos, escuchando un mensaje de parte de Dios, un mensaje en el cual vamos a recordar algunas de las promesas que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Y queremos darte la bienvenida. Te mandamos primeramente un abrazo con todo nuestro cariño a donde quiera que tú te encuentres. Queremos que puedas recordar todo el amor que Dios tiene para ti y que puedas saber que aquí hay un lugar para ti, que en esta casa, que en esta iglesia hay un lugar para ti. Si tú no has venido por alguna situación, te invitamos a que vengas este domingo, a que invites a alguien. Si es la primera vez que tú te conectas, siéntete bienvenido. Nosotros somos una iglesia, somos una casa de oración, refugio y restauración en el cual queremos encontrar queremos tener un encuentro con Dios, y sabemos que esto es algo bueno para nuestras vidas. Así que te invitamos a que puedas acompañarnos no solo a través de estas reuniones, sino en nuestras reuniones presenciales el domingo a las 9 y a las 12. Y si alguien se te viene a la mente ahí, que puedas compartirle el mensaje, decirle: hey, vamos iniciando, ya va empezando la reunión, ¿por qué no lo etiquetas? ¿Por qué no le mandas un mensaje? Y acostumbramos a siempre, antes de empezar el mensaje, ponerlo en las manos de Dios, porque mi anhelo es que Dios nos hable. Yo no quiero hablar, yo no quiero que sean mis palabras, yo quiero que Dios hable a mi vida, hable a tu vida, porque esto es lo que necesitamos verdaderamente. Ni mis mejores ideas, ni mis mejores pensamientos se pueden comparar con lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Así que, ¿qué te parece si ponemos este tiempo en manos de Dios para que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones? Gracias, Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, porque todos los días podemos ver una muestra de tu amor, de tu fidelidad, y también te damos gracias porque hoy nos permites reunirnos a través de este medio, y hoy simplemente queremos escuchar tu voz. Hoy te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, que podamos escuchar con claridad lo que tú quieres hacernos llegar, Señor. Quita toda distracción, quita toda oposición, quita todo aquello que no nos permite escuchar el mensaje, Señor, y hoy apartamos este tiempo para ti. Lo santificamos, Señor, y te pedimos que sea de bendición,
Gracias porque tú estás con nosotros y porque podemos acercarnos a ti, Señor. Te bendecimos, te honramos, te alabamos. Toda la gloria sea a ti y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de una historia fascinante. Vamos a hablar de un personaje que para mí es uno de los personajes más curiosos que quizá aparecen en la Biblia. Es un profeta llamado Eliseo. Cuando tú escuches el nombre de Eliseo, debes de entender que era un profeta del Antiguo Testamento. Recuerda que él fue el sucesor de Elías, dos de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, dos de los profetas que hacían milagros como si fueran cualquier cosa, porque Dios estaba con ellos. Y me encanta ver estas historias de tanto de Elías como Eliseo, cómo ellos caminaban en fe, caminaban confiando en Dios y sabiendo que Dios estaba con ellos y los respaldaba al momento de hacer milagros tan impresionantes. Si tú lees la historia de Eliseo en la Biblia, en Segunda de Reyes, vas a poder ver cómo muchos de sus milagros incluso se parecen a los milagros de Jesús. Multiplicaba el pan, sanaba a las personas, resucitaba muertos, el milagro del hacha, muchas cosas que Eliseo hizo durante su vida como ministro de Dios se parecen a algunas cosas que Jesús hizo. Y yo creo que es bueno de repente recordar algunas de estas cosas porque esto nos anima a tener fe. Y eso es a lo que yo quiero llegar hoy, que tú y yo podamos ser fortalecidos, que nuestra fe pueda ser renovada y que podamos saber que el Señor está con nosotros, que Dios está contigo, que Dios está conmigo y que no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos atravesando, podemos confiar en Dios, podemos depositar nuestra esperanza, nuestra confianza, que nuestra fe esté segura en ese Dios que no cambia. Amén. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos a ver una historia en la cual hay tres reyes que van a juntarse para tratar de pelear una batalla y ellos piensan que al hacer esto pues va a ser más fácil, ¿no? Y quiero leerte un poquito, te voy a dar el contexto. Es el rey de Israel, de Judá y de Edom. Estos reyes se juntan para poder anteponerse ante una situación, ante un enemigo. Y empiezan a caminar en el desierto y de repente se dan cuenta que no era tan fácil como ellos pensaban. Esto es un poquito el contexto y yo quiero que vayamos directamente al versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Los reyes de Israel, Judá y Edom emprendieron la marcha y al cabo de 7 días de camino faltó el agua para el ejército y para los animales que llevaban. Entonces el rey de Israel exclamó: ¡ay, que el Señor nos ha reunido a los tres reyes para entregarnos en poder de Moab! Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún profeta a través del cual podamos consultar al Señor? Fíjate bien, uno de esos reyes, que era el rey de Israel, lo primero que pensó al venir la prueba, lo primero que pensó al atravesar una situación difícil, compleja, fue que ya no había esperanza, fue que incluso este mal provenía de parte de Dios, porque si tú lees la historia de este rey, su padre había sido uno de los reyes más perversos que había estado en Israel, un hombre que hizo cosas verdaderamente malas, y él, si bien trató de no seguir los pasos de su padre, tampoco caminó en la voluntad del Señor. Entonces cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, no lo conocemos, no sabemos todo el bien que Él trae a nuestras vidas, no sabemos todo el bien que Él nos extiende, no sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana y pensamos que si le fallamos Dios nos va a fallar también, pero Dios no es así. Dios es fiel todo el tiempo. Y a diferencia de él, Josafat, que era un hombre que tenía en su corazón el seguir a Dios, que tenía en su corazón el andar en la voluntad de Dios, un corazón noble, podía entender que lo único que necesitaba en ese momento era acudir a Dios, lo único que necesitaba en ese momento era acercarse a Dios. Así que si tú estás atravesando alguna situación compleja, difícil, debes entender que tu primera
respuesta no debe de ser consultar al hombre, no debe de ser hacerlo en tus propias fuerzas, no debe de ser incluso afanarte o preocuparte, debe de ser consultar a Dios. Porque cuando hablamos de fe, la fe es algo que debe de estar como un ingrediente diario en nuestras vidas. Es como este café de la mañana que no puede faltar. Es algo que los creyentes, que los hijos de Dios debemos de tener en nuestro corazón. No puede faltar este ingrediente tan importante en nuestro día a día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:1 dice que la fe, dice, te lo voy a leer en esta versión, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué importante es que tú y yo tengamos fe, que tú y yo podamos tener fe. ¿Pero fe en qué? En ti, en tus fuerzas, en el universo, en tus recursos, en tu economía, en tu capacidad, en la gente que te rodea, en si tienes contactos o no tienes contactos. ¿En qué tienes fe? ¿En qué debemos de tener fe? Por supuesto que en Dios, por supuesto que en el Señor, en aquel que no cambia, en aquel que no falla. Nuestra fe debe de estar únicamente en Él y reconocer que Él es nuestro Dios, que Él te ama, que Él es tu Padre, que Él no te va a dejar, que Él te va a guiar, que Él va a estar contigo atravesando aún esas situaciones difíciles, aún esas situaciones complicadas. Dios está contigo y es su mano, es su diestra la que te sostiene, la que no te va a dejar, la que te va a guiar, la que te va a ayudar, quien te va a fortalecer. Debemos de tener fe en este Dios y saber que nuestro Padre sabe lo que tú necesitas y Él va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero qué difícil es o qué complicado se vuelve cuando de repente hay alguna aflicción, hay alguna prueba, hay alguna situación difícil a nuestro alrededor en la cual nuestra fe se ve desafiada. No es tan fácil, pero es importante recordar que Dios no cambia, que Dios es fiel y por lo tanto nuestro conocimiento de Dios debe de ser cada vez más profundo. Cuando nosotros profundizamos en nuestro conocimiento acerca de quién es Él, acerca de lo que Él ha hecho, acerca de lo que Él ha dicho, acerca de lo que Él te ha prometido, acerca de lo que podemos encontrar en Dios, podemos descansar en Él, descansar en sus promesas, descansar en que es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un Dios soberano y Él no va a fallarte nunca, no vas a ser defraudado. Pero es importante que tú puedas leer la Biblia, conocer las Escrituras, conectarte a estas reuniones, venir el domingo, alimentarte constantemente de su palabra, para que esto pueda de alguna manera inyectar esa fe, esa confianza, esa certeza de saber que Dios está con nosotros. Y cuando tú lees este tipo de historias en la cual vemos milagros impresionantes, milagros que tú dices que en verdad esto es mejor que cualquier película de acción, esto supera cualquier serie que yo haya visto, o sea, estas historias traen fe a nuestros corazones, amén. Ahora, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y eso va a animarnos, va a fortalecernos, va a ayudarnos a darnos esas fuerzas que necesitamos. Y yo quiero leerte un salmo hermoso, un salmo que ha traído mucha paz a mi corazón, a mi mente, y yo quiero compartirlo contigo este día. Salmo 94, versículos 18 y 19. Pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Cuando tú te sientes que ya no hay nada para ti, que estás a punto de caer y tú clamas a Dios, Él va a responder, Él no se va a esconder. Y si tú lo buscas de todo corazón, lo vas a encontrar, esa es una promesa. Pero en medio de mis angustias, dice el salmista, en medio de mis grandes preocupaciones, Dios le dio consuelo y alegría. Si tú estás preocupado, si tú estás ansioso, estás desesperado, estás angustiado, no sabes qué hacer, permite que a través de esta palabra, a través de ese tiempo con Dios, Él traiga consuelo a tu vida, Él traiga alegría, Él traiga ese confort, esa fortaleza, que tú puedas sentirte respaldado por Dios, saber que Él está contigo
y que Él tiene el control de todo lo que pasa a tu alrededor. Que en tu desesperanza Él pueda traer paz a tu corazón, que en esos pensamientos que te están abrumando, con ese temor que te está paralizando, que no te permite avanzar, que no te deja ver más allá, que sientes que ya no hay nada para ti, que no sabes cómo hacerlo, deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios pelee tu batalla, deja que Dios te guíe, deja que Dios consuele tu corazón, consuele tu alma, traiga esa claridad a tu mente, y Él va a darte esperanza, va a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no podemos entender pero que tanto bien nos hace. Él tiene el control, tu vida está en sus manos, confía en eso. Y créeme, yo sé que es fácil decirlo, pero cuando estamos en la situación, inmersos en eso, es difícil. Justo ayer tenía una plática en la cual abría mi corazón y decía, es que mi temor es mi temor es que en el futuro no me alcance, mi temor es que en el futuro las cosas no salgan como lo tengo planeado, mi temor es que llegue un punto en el cual no sepa qué hacer. Y Dios hablaba a mi vida a través de esta persona y me decía, yo tengo el control de tu vida, confía en mí. Y es que Dios me decía, tú mismo lo has predicado, tú mismo lo has compartido, debes de tener fe. Yo decía, es que es cierto, no basta con decir que creo en Dios, es confiar en Él y es tener nuestra certeza puesta en Él, saber que Él no va a fallarnos. Así que si tú estás atravesando temores como yo, si tú estás atravesando adversidades, llegan pensamientos a tu vida, pon una pausa a todo eso y hoy enfoquémonos en este Dios tan hermoso. Ahora vamos a seguir leyendo. Como te decía, estos tres reyes se unieron para una guerra pensando que así de esta manera la podían ganar de fácil, pero las cosas no fueron de acuerdo a lo que estaban planeado. De repente, después de días de estar caminando en el desierto, se enfrentan ante una situación crucial, una situación en la cual sus vidas estaban literalmente en riesgo, y uno de ellos decide acudir al consejo de Dios, decir, Señor, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Qué importante es hacer esto. Y uno de los servidores le dice, hey, aquí hay un profeta que se llama Eliseo, que Dios lo usa grandemente. Y vamos a leer acá en el 12 dice, Josafat dijo, él anuncia la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom bajaron a ver a Eliseo. Y después de tener una conversación con Eliseo, más adelante, déjame te digo el versículo exacto, en el 16, Eliseo les dice, el Señor manda que llenen de zanjas esta vaguada, pues según dice el Señor, no se verá viento ni lluvia, pero esta vaguada se llenará de agua y podrán beber ustedes y sus ganados y sus animales. ¿Qué les está pidiendo Eliseo? Que ellos caven unas zanjas, que ellos hagan hoyos para que el Señor mande lluvia y puedan tener agua tanto para ellos como para sus animales. Y quizá incluso les dice, no va a haber un viento ni va a haber una lluvia como ustedes se lo esperan. No van a haber alguna señal para que esto pase, pero confíen, hagan lo que el Señor les está pidiendo. Y yo me pongo a pensar un poquito en estos hombres. Ellos se acercan al profeta de Dios, y ellos se acercan a este hombre de Dios pidiendo una respuesta, pidiendo una revelación acerca de lo que deben de hacer o no deben de hacer. Y de repente el profeta le dice, ok, dice Dios que tienen que hacer esto. Dice Dios que ante esta situación lo primero que deben de hacer es esto: cavar, hacer unos hoyos para que puedan recibir esa agua que va a provenir de parte de Dios. Y no solo esto, sino que más adelante podemos ver cómo Eliseo también les promete que Dios va a entregar a su enemigo en sus manos, que ellos van a tener la victoria ante esa situación. Y los reyes probablemente pudieron encontrar en esta petición algo absurdo, algo que no tenía sentido, algo que no tenía razonamiento, o sea, que no iba de acuerdo a lo que ellos esperaban. Pero ellos creyeron en la promesa de Dios e hicieron lo que Él les había dicho. ¿Cuántas veces Dios no nos pide algo y no lo hacemos porque decimos, ay, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Dios nos está hablando de, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que empezar a hacer esto, y no lo hacemos. Hermano,
La fe no es solamente decir creo en Dios y decir, bueno, ya Dios me dio una promesa, pues voy a cruzarme de brazos y voy a esperar hasta que Dios la cumpla. No, muchas veces en esa espera, en ese tiempo en el cual Dios nos da la promesa, y quizá va a pasar un tiempo en el cual esa promesa llegue a nuestras vidas, Dios te va a dar una indicación, y esa indicación va a ser precisa respecto a qué debes de hacer o qué debes de dejar de hacer o qué debes de empezar a hacer. Y si tú no obedeces, no vas a tener esa respuesta a tu vida. Ellos tuvieron que obedecer y tuvieron que hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Quizá debes de dejar de pensar en cómo funcionarían las cosas o cómo sería mejor, y simplemente hacerlo a la manera de Dios. Muchos piensan que quizá no tiene sentido, no está valiendo la pena lo que Dios les está pidiendo. Es como, solo voy a desperdiciar mi tiempo, voy a desperdiciar mis recursos, voy a desperdiciar mi vida haciendo lo que Dios me está pidiendo. Pero créeme, Dios no quiere eso para tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Él sabe perfectamente lo que te conviene. Él sabe lo que es mejor para tu vida, así que confía en Dios. Ahora quisiera que tú pusieras a pensarte un poquito en esto. No puedes esperar que Dios te dé cosas grandes si no empiezas con lo pequeño. No puedes esperar que Dios cumpla su promesa cuando Dios te dijo, ok, el primer paso para que eso sea una realidad en tu vida es que tú hagas esto. Tú puedes decir, pero es que no tiene sentido, es que pues, simplemente cumple tu promesa y ya, simplemente hazlo de manera milagrosa y ya. Por supuesto que el Señor lo puede hacer, pero a veces Dios nos va a pedir que hagamos algo, porque eso nos está preparando nuestro corazón, está preparando el camino. Dios va a hacer lo imposible, pero te está pidiendo algo que tú puedes hacer. Dios no te va a pedir algo que no puedas con eso. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Qué es lo que necesitas de parte de Dios para poder alcanzarlo? ¿Qué zanjas tienes que cavar? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que puedas ver esta promesa cumplida en tu vida? Ahora, Dios prometió que enviaría agua, pero lo primero era cavar los estanques para de alguna manera poder recibir o estar preparados para esa bendición que venía. Y yo me imagino a los reyes regresando después de haber tenido este encuentro con el profeta y diciéndole a su gente, oye, pues Dios me está pidiendo que hagan esto. Probablemente los hombres estaban cansados, estaban sedientos, estaban a punto de morir de deshidratación y no se sentían con fuerzas. Se sentían débiles, se sentían inútiles, se sentían incapaces, se sentían que no podían hacerlo. Pero créeme, si Dios les estaba pidiendo eso es porque sabía que ellos podían hacerlo, porque Dios mismo les iba a dar la fortaleza para hacerlo. Esto demuestra que el principio que Dios quiere para ti es que puedas estar preparado para la bendición que Él quiere traer, que puedas escucharlo, ponerte manos a la obra y estar listo para ello. Cavar estanques era algo que sin duda Dios también pudo hacerlo, o sea, crear así de repente un hoyo y que ya estuviera preparado, pero a Dios nos gusta que nos involucremos, a Dios le gusta que estemos trabajando, a Dios le gusta que estemos en acción, que no sea una fe pasiva en la cual no hagamos nada, sino que podamos caminar en fe. Que nuestra vida sea así, estar haciendo cosas que nos acerquen más a cumplir su propósito. Ahora, te voy a leer 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Nuevamente, si Dios les estaba pidiendo eso es porque sabía que ellos podían soportarlo, porque sabía que ellos podían con esa situación. Y créeme,
si estás atravesando alguna situación, Dios es fiel y no va a permitir que tú seas probado, que tú tengas una prueba que no puedas soportar. Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la guía, la sabiduría para saber qué hacer o qué no hacer. Debes de confiar en esto. Ahora, si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, debemos de estar preparados para recibirla. Debes de preparar tu corazón y saber que Dios va a cumplir lo que ha prometido, pero debes de ponerte manos a la obra. Hay dos caminos, un camino que es la incredulidad, en el cual tú puedes afanarte y puedes decir, pues yo creo que va a funcionar mejor a mi manera y no creerle a Dios y no, por lo tanto no hacer lo que Dios está pidiendo. O bien el camino de la fe, que requiere esfuerzo, que requiere pasos, que requiere que tú te muevas, que requiere que quizá salgas de tu zona de confort y hagas lo que Dios te está pidiendo para que puedas recibir esa bendición, para que puedas recibir esa promesa a tu vida. Quizá en tu matrimonio Dios te está pidiendo que hagas algo sencillo, algo que tú dices, es que no tiene sentido. O sea, quizá Dios te está diciendo, empieza a amar a tu esposa como a vaso frágil, empieza a demostrarle tu amor, a tratarla bien, a no ser áspero, a no ser hostil, a ser amable, a prepararle el desayuno. Y tú dices, ¿eso qué? ¿Eso en qué va a cambiar las cosas? Bueno, empieza por lo que Dios está pidiendo y a su tiempo vas a ver la recompensa, a su tiempo vas a ver el fruto. No puedes estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si tú en tu empresa, Dios ya te prometió que vas a tener un mejor puesto, que vas a tener un ascenso, que vas a tener provisión económica, pero Dios está diciendo, hey, sé diligente, llega temprano, sé diligente, esfuérzate, da el extra. Da un extra, destaca del promedio, no seas uno más, sé alguien productivo, sé alguien que puede ofrecer más, sé alguien que puede ser de bendición. Empieza por eso y Dios va a cumplir su promesa. Pero quizá tú dices, es que todos llegan tarde, pues yo también lo puedo hacer, o pues de qué le sirve que yo le hable bonito a mi esposa, o de qué sirve que yo me interese en mis hijos, o no sé, Dios te puede estar pidiendo algo que quizá no se me viene a la mente, pero tú sabes perfectamente qué es lo que Dios está pidiendo, y si no lo sabes, pídeselo a Dios y Él te lo va a aclarar. Debemos de no confiar en nuestros recursos, en lo que tenemos, en nuestras fuerzas, sino confiar con la expectativa de que Dios va a hacer algo mayor. Ahora me encanta cómo Eliseo les dice, aunque no vean lluvia, aunque no vean vientos, tienen que confiar. Quizá tú dices, es que ante esta situación, ante este problema, yo no veo que haya algún indicio de que esto puede mejorar. Yo no veo que haya alguna puerta por la cual yo pueda pasar y pueda atravesar esto. Quizá no, incluso quizás está poniendo cada vez peor esa situación, quizás está siendo más adverso, está siendo más complicado, está siendo más difícil, pero para Dios no. Quizá para ti ya es imposible, pero créeme, para Dios no hay nada imposible. Y si tú dices, bueno, es que llevo orando mucho tiempo por esto y aún no ha pasado, bueno, ellos acaban de recibir una promesa de parte de Dios y no es que en ese momento ya la sed se les haya quitado. No es que en ese momento ya las cosas se pusieron más fáciles. No es que en ese momento ya no tenían un enemigo. El enemigo seguía siendo real. La sed, lo que ellos sentían seguía siendo real. Tu dolor sigue siendo real. Y a pesar de eso Dios está pidiendo que hagas algo. Y tú dices, es que no quiero hacerlo. Es que sería más fácil si simplemente quitas esta sed, si quitas este dolor, si haces que esta situación se aclare. Pero Dios te dice, no es así. Ante esta situación debes de caminar, ante esta situación debes de hacer algo. Y yo me imagino a los hombres sedientos a punto de morir de deshidratación y todavía Dios les pide que hagan algo. No tiene sentido, pero ellos obedecieron y esta obediencia trajo bendición. Tu obediencia trae bendición. Después de que tú obedezcas, créeme, vas a ser bendecido. Esta fue una promesa extraña, ¿cierto?, de parte de Dios. Pero ellos confiaron, pusieron su mirada en Dios. No importa la situación en la que te encuentres, deja de poner tu mirada en eso y pon tu mirada en Dios. Ahora, no te desanimes, si Dios te ha pedido algo, hazlo. Y me encanta el versículo 18 que dice, y por si esto no fuera suficiente, y por si esto
no fuera suficiente, si no les basta con que yo voy a traer agua y ellos van a ser saciados, si esto no es suficiente para ustedes, otra versión dice, esto es cosa ligera para el Señor, esto es algo fácil, esto es algo que no requiere ningún esfuerzo. Bueno, dice, y por si esto no fuera suficiente, el Señor entregará a Moab en poder de ustedes y destruirán todas las ciudades fortificadas, y Dios les da una promesa de que van a tener victoria. Los reyes vinieron a Eliseo únicamente para consultar el problema más urgente que tenían en ese momento, que era resolver el tema del agua. Pero Dios dice, ok, esto es sencillo, simplemente obedece, haz lo que yo te estoy pidiendo y yo me encargo de lo demás. Déjame a mí lo imposible, tú haz lo que te estoy pidiendo, tú haz lo que está a tu alcance, y déjame a mí lo que es imposible. Dios dice, lo del agua, ni te preocupes por eso, yo ya lo tengo resuelto, solamente haz lo que te estoy pidiendo nada más eso. La victoria yo te la voy a dar. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él nos va a dar la victoria, pero debemos de hacer lo que Él nos está pidiendo para poder ver esas promesas cumplidas. Dios quería darle la victoria total, no nada más ayudarlos en eso, sino que cuando Dios nos bendice, esto sobrepasa lo que nosotros pudimos haber hecho. Esto sobrepasa nuestras expectativas, nuestros anhelos. Dios es tan bueno que nos da mucho más de lo que necesitamos. Ahora podemos ver cómo más adelante Dios cumple su promesa. Dios llena de agua esta situación, y el agua estuvo disponible hasta que ellos fueron obedientes. El agua no llegó, y imagínate qué hubiera pasado si ellos dicen, ay no, qué flojera, ay no, yo no lo voy a hacer, y no cavan. Quizás si hubiera llegado esa agua, si hubiera pasado así, hubiera pasado de largo, no hubieran tenido esa bendición que el Señor había prometido. Y quizá Dios está mandando bendiciones a tu vida, y como no has preparado ese terreno, están pasando de largo. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros obedecemos al Señor y estamos en su voluntad, las bendiciones nos persiguen, las bendiciones nos alcanzan. Y esto es lo que Dios quiere para tu vida, que dejes de estar afanado, que dejes de estar preocupado, que dejes de estar ansioso, que dejes de estar temeroso, y que puedas obedecer al Señor, que estas bendiciones te alcancen. Dios mismo es el más interesado en que tú seas bendecido. Él es tu Padre, por supuesto que quiere bendecirte. Ahora, vamos a avanzar aquí. Mientras más grandes fueron los estanques, más agua les era provisto, ¿cierto? Mientras más fe tuvieron ellos y prepararon el terreno, más era la bendición que pudieron haber recibido en ese momento de parte de Dios. Aunque el trabajo sea duro, sea desagradable, sea difícil, vale la pena. Los estanques en sí no fueron la bendición. Los estanques, la victoria, no, el proceso como tal no es la bendición. Sin un milagro de parte de Dios, eso se hubiera quedado ahí. La realidad es que no importa no importa tanto en sí lo que hagas o no hagas, sino la bendición de parte de Dios. Pero como te digo, obviamente tenemos que obedecer. Los estanques ahí no significaban nada, pero la bendición del Señor sí, ese milagro sí. Ahora, más adelante vamos a ver cómo cuando los enemigos van caminando hacia ese terreno, al otro día por el sol se refleja el agua, y ellos confundieron porque el sol daba un efecto como si fuera sangre. Entonces lo primero que piensan los enemigos es, hey, tuvieron un problema entre ellos y se mataron. Eso que vemos ahí, esa agua que se ve ahí como estancada, eso es sangre. Y eso es porque ellos ya se destruyeron y empezaron a pelear entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta bendición que Dios proveyó los confundió a los enemigos, y ellos empezaron a pensar cosas que no. Y esto fue parte de la victoria que Dios les dio. Dios suplió de una manera milagrosa e inesperada esta necesidad que ellos tenían, pero esa bendición también ayudó a derrotar al enemigo. Y quiero que veamos algunos puntos hasta ahorita en cuestión a este relato que acabamos de ver de Eliseo, de los reyes y todo, y una comparativa con nuestra vida como creyentes, con nuestra vida como cristianos.
Al igual que cavar estanques o zancas, debemos de obedecer teniendo fe en que Dios va a actuar en un futuro. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero si Dios nos está pidiendo algo es por algo. Si Dios nos está pidiendo que hagamos algo es porque en nuestra mente no tiene sentido, pero Él ya está viendo todo el panorama. Y te diciendo, solo haz esa pieza para que tú puedas recibir esa bendición. Al igual que cavar estanques, es un trabajo duro. La vida cristiana no es color de rosas, no es fácil. Quizá lo que Dios está pidiendo va más allá de lo que tú esperarías, pero Dios te va a dar la fortaleza. También somos bendecidos más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que esperamos. Al igual que cavar estanques, a veces lo que Dios nos pide parece ser un trabajo sin recompensa. Parece ser algo que estamos perdiendo nuestro tiempo, que incluso la gente puede decir: es que eso no tiene sentido, estás perdiendo tu tiempo, deja de ir a ese lugar, deja de hacer tal o cual cosa, porque solamente están haciendo tal. O sea, empiezan a llegar pensamientos a nuestra mente que nos puede desanimar, pero debemos de mantenernos firmes. Quizás seamos criticados, quizás seamos cuestionados, pero debemos de mantenernos firmes, no en lo que las personas dicen, sino en lo que Dios dice. Al igual que cavar estanques, la vida del creyente significa no aceptar, escucha bien, no aceptar tu estado actual de sequedad. Dios quiere que de ti broten ríos de agua viva. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere hacer algo en tu corazón. Pero lo primero para que eso pase es que tú puedas dejar de conformarte con ese estado actual de tu corazón, con ese estado de sequía económica, en tu familia, de alguna situación, de alguna enfermedad. No te conformes ante eso. Deja de aceptar ese estado de sequía, porque Dios no es así. Dios es un Dios que quiere que de ti fluyan ríos de agua viva, que broten esos ríos. Reconocer que necesitamos ser saciados. Quizá tú estás pasando por una temporada de sequía en alguna área y te sientes sediento, te sientes desesperado. Lo peor que te puede pasar, de las peores sensaciones, es tener sed y no tener nada que tomar. Tener sed, estar en un lugar en el cual sabes que te falta mucho camino por recorrer y ya se acabó el agua. Esta sensación de desesperanza, de desesperación. Quizá tú estás así hoy, quizá tú te sientes sediento, pero lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios. Lo único que tienes que hacer es acercarte y poder decir: Señor, te necesito. Tú eres el agua que sacia mi sed. Como aquella mujer samaritana que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué me puedes ofrecer tú? Bueno, el agua que Dios nos puede ofrecer es algo que nunca más volveremos a tener sed. Es algo que va a saciar nuestros corazones, es algo que va a llenar nuestras vidas, es algo que va a sobrepasar aquellas expectativas, porque Dios es el agua que da vida. Quizá tú te sientes abrumado, desesperado, con demasiadas responsabilidades, con demasiada carga. Te sientes trabajado, cansado, pero Jesús dice: venid a mí, aquellos que están cansados, aquellos que están cargados, y yo les daré descanso para su alma. Si tú te sientes así esta noche, si tú te sientes desesperanzado, desanimado, sientes que ya no puedes más, permite que el Señor te dé ese descanso que tu alma necesita. Que quite esas cargas de ti, que tú puedas decir: Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego aquello que llevo cargando por años, por meses, que siento que ya no puedo. Te lo entrego, Señor. Y Dios va a darte ese descanso, va a darte esa certeza de que Él está contigo, pero debemos de acercarnos a Dios. Es la única manera, es la única manera. Ahora, después de esta historia, cuando acaba este capítulo, empieza otro capítulo impresionante que yo te invito a que tú lo leas en casa, que es el capítulo 4, en el cual Eliseo, al final de este capítulo vemos cómo él
hace un milagro a favor de una mujer sunamita, ¿no? de esta mujer, pero antes de eso hay un milagro acerca del aceite que probablemente hayas escuchado. Hay una viuda que tiene un hijo, tiene 2 hijos y está atravesando una situación de escasez en la cual hay desesperanza, en la cual hay desánimo, en la cual ella está en una situación muy complicada financieramente y tiene un encuentro con Eliseo y él le pide que vaya con sus vecinos, vaya con la gente que está alrededor y le pide que tenga vasijas. Él le dice: oye, ¿qué es lo que tú tienes? Vamos a leerlo rápido. En el 4, versículo 1, una mujer casada con uno de la comunidad de profetas fue a suplicar a Eliseo: mi marido, servidor tuyo, ha muerto, y tú sabes que era un hombre religioso. Ahora ha venido el acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Dime qué es lo que tú tienes hoy. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es aquello que tú tienes hoy para empezar algo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Quizá tú dices: es que no tengo tal cosa, es que me falta tal cosa. Dios no te está diciendo que te falte, Dios está diciendo qué tienes hoy. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que puedes hacer con lo que Dios te ha dado hoy? No con lo que te falta, no con lo que no tienes, con lo que tienes hoy. Y si tienes a Dios, lo tienes todo, amén. Ahora, ella respondió: solo me queda en casa una vasija de aceite, una vasija pequeña de aceite. Eliseo le dijo: sal a pedir vasijas a todas tus vecinas, vasijas vacías en abundancia. Cuando vuelvas, te encierras en casa con tus hijos, empiezas a echar aceite en todas esas vasijas y pones aparte las llenas. La mujer se marchó, se encerró en casa con sus hijos, ellos le acercaban las vasijas y echaba el aceite. Cuando llenó todas las vasijas, pidió a uno de sus hijos: acércame otra vasija. Pero él le dijo: ya no quedan más. Entonces se agotó el aceite. La mujer fue a contárselo al profeta y este le dijo: ahora vende el aceite, paga a tus acreedores y con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Un milagro impresionante, un milagro de provisión en la cual el Señor una vez más muestra su fidelidad. Una vez más muestra que cuando nosotros obedecemos, el Señor bendice. Una vez más, cuando nosotros obedecemos, hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, Dios va a proveer lo que necesitamos. Quizá esta mujer dijo: ¿para qué voy por más si no lleno ni esta que está pequeñita? Pues igual y voy a pedirle a una de mis vecinas, porque pues voy a hacer el mínimo esfuerzo por Dios, que Él lo hace todo por mí. Pues yo voy a hacer el mínimo esfuerzo y voy a pedir solo una vasija. Si ella hubiera actuado de esta manera, de manera incrédula, con falta de fe, no hubiera recibido toda esta bendición que Dios quería darle. Pero ella actuó en fe. No fue fácil, quizás salió de su zona de confort, tuvo que ir y trabajar, tuvo que ir y pedir, tuvo que ir y pasar quizá vergüenza delante de estas personas, pero lo hizo. Lo hizo con lo poquito que ella tenía, lo hizo. Recibió una indicación de parte de Dios y ella actuó. Quizá tú sientes que se te están acabando las opciones, estás llevando una vida en ayunas como esta mujer y sus hijos que ya no tenían que comer. Te sientes abrumado, te sientes desafiado, que no te salen las cosas. Eso es probablemente lo que esta mujer sentía. Con la muerte de su marido estaba teniendo problemas serios, problemas reales. Y tenía temor de perder todo, incluyendo a sus hijos. Pero ella pidió ayuda y quizá tú sientes que no tienes lo suficiente. Quizá estás desesperado, quizá estás angustiado, quizá te estás enfocando únicamente en tus limitaciones, en aquellas cosas que no tienes. Pero Dios está viendo tu problema de una manera muy diferente. A través de esta escritura podemos ver un ejemplo más de cómo no se trata de lo que tenemos o no tenemos, no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas, de lo que Dios sí puede hacer. A Dios le gusta desafiar las matemáticas, ¿cierto? A Dios me encanta ver estos ejemplos en el cual Dios multiplica de algo que no tiene sentido, de algo que humanamente no tiene sentido. No sé si te ha pasado que dices:
No sé cómo le hice este mes. Yo te lo puedo decir, ayer me tocó pagar mi renta y para mí estos meses han sido complicados, pero Dios ha suplido mi necesidad y no me ha faltado nada. No porque yo sea bueno, no porque yo me lo merezca, no porque yo sea, simplemente porque Dios es fiel. Y hay meses en los cuales digo, ¿cómo le hice? No, y hago números y digo, ¿de dónde salió? ¿De dónde pude comprar tal cosa? ¿De dónde pude aportar para tal cosa? ¿De dónde pude? Por Dios, por gracia, por misericordia, por su bondad. Quiero leerte un versículo que está en Isaías 40:29 y con esto acabo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es un milagro, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Multiplica cualquier número por 0, va a dar 0. Pero para Dios no hay nada imposible. Él da esfuerzo al cansado, Él da fuerzas a quien se siente cansado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. De aquel que no tiene fuerzas, Dios multiplica las fuerzas. Quizá tu problema hoy no es ninguno de los ejemplos que yo te he puesto. Quizá tu problema hoy es que te sientes sin fuerzas, que no tienes fuerzas para seguir, que no tienes fuerzas para levantarte, que no quieres levantarte incluso. Bueno, el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ningunas. Si tú necesitas ese milagro en tu vida, si tú necesitas que el Señor te fortalezca, que el Señor renueve tus fuerzas, fuerzas de búfalo, más adelante en el versículo dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque el Señor es nuestra fortaleza. Que esta noche el Señor pueda ser tu fortaleza, que esta noche puedas recibir toda la bendición que Dios tiene preparado para ti, que esta noche tú puedas recibir esas fuerzas que tu corazón necesita. Dios hoy quiere animarte, Dios hoy quiere fortalecerte, pero si Dios te ha dado una indicación, debes de hacerlo. Así sea difícil, así sea ilógico, debes de hacerlo, porque después de eso, a través de eso va a venir esa bendición que Dios quiere darte. Así que, ¿qué te parece si oramos para que Dios renueve nuestras fuerzas, para que Dios ponga fe en nuestros corazones? Así como ese hombre se acercó y le dijo a Jesús, ayúdame en mi poca fe. No tengo fe, Señor, ayúdame, me cuesta trabajo creer. Quizás es tu caso, dile, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero confiar en ti. Quiero descansar en que no importa lo que yo esté viviendo, tú vas a obrar. Así que acompáñame ahí en una oración. Voy a quedarme unos segundos callado para que puedas platicar directamente con Dios. Que nada te interrumpa, que nada te distraiga. Y puedas decirle, Señor, me siento así, me siento sin fuerzas. Como tú te sientas, platícalo con Dios y permite que a través de esta oración Dios fortalezca tu vida. Gracias, Dios, porque a través de estas historias tú nos das esperanza, Señor. Tú nos animas, tú nos alegras, tú traes certeza a nuestros corazones, Señor, y eso no tiene valor, Señor. Es algo invaluable el poder recibir tu palabra, el poder saber que tú estás con nosotros, Señor. ¿Qué más necesitamos, Señor? Te tenemos a ti, Padre. Tenemos tu ayuda, tenemos tu presencia, Señor, y eso es más que suficiente, Padre. Y tú conoces perfectamente nuestros corazones, tú sabes lo que estamos atravesando, tú sabes perfectamente cómo nos sentimos. Tú sabes que hay desánimo, tú sabes que hay tristeza, tú sabes que hay preocupación, tú sabes que hay dolor, tú sabes, Señor, que hay aflicción, ansiedad. Pero tu palabra dice en 1 de Pedro 5:7 que podemos depositar toda ansiedad en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y hoy descansamos en eso, Señor. Hoy depositamos en ti todos nuestros sentimientos, todo nuestro corazón, todo lo que somos, todos nuestros pensamientos.
sabiendo que de ti vamos a recibir descanso. Pero Señor, si hay algo que tengamos que hacer, si hay algo que tú nos estás pidiendo, hoy queremos obedecer, Señor. No queremos seguir en necedad, no queremos seguir pensando que a nuestra manera funcionan mejor las cosas. Hoy queremos ceder el control. Nos hemos dado cuenta que no podemos seguir así, que no podemos seguir tratando de tener el control, porque cada vez que lo hacemos las cosas terminan peor, Señor. Pero hoy sabemos que a tu lado hay una respuesta, que a tu lado hay un mejor camino, que a tu lado hay una respuesta a nuestras vidas, Señor. Y hoy lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos des la fortaleza para hacer lo que tú nos estás pidiendo. Te pedimos sabiduría, las estrategias, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y que nos ayudes a saber qué hacer o qué no hacer. Y ayúdanos a poder obedecerte, Señor, sabiendo que detrás de eso viene tu bendición, Señor. Que tú no tardas en cumplir tus promesas, que tú no tardas en cumplir tu bendición, Señor. Gracias porque eres tú quien nos bendice, porque todo lo bueno proviene de ti, porque eres tú nuestro Padre, porque eres tú quien me está fortaleciendo en esta noche a cada una de las personas que están escuchando esto. Yo te ruego, Señor, que tú renueves sus fuerzas, que tú les des esperanza, que tú renueves su fe, Señor, que ellos puedan estar firmes en ti, que ellos puedan recibir esa bendición que proviene de ti, Señor, que ellos puedan ser fortalecidos, animados, que ellos puedan tener esperanza, que ellos puedan tener un futuro, que ellos puedan estar seguros en ti, Señor, porque eres tú quien los cuida, eres tú su Padre, eres tú quien los fortalece, Señor. Gracias por eso, Padre. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor, y danos un descanso esta noche, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. Te esperamos el domingo. No te pierdas nuestras reuniones. Sabemos que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Que tengas una excelente noche. Dios te bendiga.